Hola, bienvenidos a nuestro canal ClickAProfes. En este video vamos a hablar acerca de las tablas de verdad. Nos indica, mediante los conectivos lógicos se puede combinar cualquier número finito de proposiciones, cuyos valores de verdad pueden ser conocidos, construyendo su tabla de verdad. En dicha tabla de verdad se puede indicar los valores resultantes de estas proposiciones compuestas, para todas las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones compuestas. Cabe recalcar que en el video anterior mencionamos acerca de la jerarquía de los conectivos lógicos que se debe de aplicar también en las tablas de verdad. La jerarquía se presenta, o la que se presenta en este momento, es de mayor a menor. Nos indica en caso de existir signos de agrupación, estos tendrían mayor jerarquía. Luego tenemos la negación, conjunción y disyunción, implicación y condicional. Nos indica también que los conectivos conjunción y disyunción son de igual jerarquía. Procedemos a resolver la tabla de verdad entonces, que habíamos visto en el video anterior. Para resolver tablas de verdad de forma inicial, debemos de realizar anteriormente la verificación de cuántas proposiciones nosotros tenemos aquí. Por lo que observando tengo la proposición P y tengo la proposición Q. Es decir, son solo dos proposiciones que intervienen en esta proposición compuesta. Ahora, recordando una situación, que el número de valores de verdad era una fórmula 2 elevado a la n. Como son dos proposiciones, 2 elevado al cuadrado. Esto será 4. Por lo que, si nosotros recordamos, mencionábamos que este 4 para la primera proposición, que en este caso sería P, y para la segunda Q, tenemos que recordar cuántos valores de verdad son. Para la primera tienen que ser 4, pero la mitad de estas 4 tienen que ser verdaderas y la otra mitad falsas. Para la segunda proposición Q, tiene que ser la mitad de las anteriores. Es decir, anteriormente fueron 2 verdades, ahora solo una verdad. Y voy intercalando verdad, falsedad, verdad, falsedad. Las proposiciones tienen que estar en el orden alfabético, es decir, ordenadas P, Q, R y demás, para asignar el número de valores de verdad. Ya en la proposición compuesta observamos que no está en ese orden, pero nosotros tenemos que recordar los valores de verdad iniciales para añadir y después realizar con los conectivos lógicos. Por lo tanto, aquí P ha tenido dos valores de verdad, dos valores de falsedad, Q, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad. Muy bien, entonces ahora sí desarrollamos mi proposición compuesta por tablas de verdad. ¿Qué hacemos? Volvemos a asignar los valores de verdad que ya tenemos tanto en el primer paréntesis, en este caso, como el segundo paréntesis. Como aquí es Q, coloco los valores de verdad de Q. Algo que añadir. Si nosotros observamos, aquí tenemos paréntesis y dice que la jerarquía tenemos los signos de agrupación como mayor jerarquía. Por eso resuelvo primero estos paréntesis antes que la bicondicional o la doble implicación. Ahora, aplicamos la regla de los conectivos lógicos o la ley de los conectivos lógicos. Cuando es conjunción me decía que cuando las dos proposiciones son verdaderos será verdadero. Lo demás será falso. Aquí recae esa condición solo en la primera fila y las demás tienen que ser falsas. Si recién estás aprendiendo, te aconsejamos, te sugerimos que revises nuestro video anterior acerca de los conectivos lógicos. Muy bien, acá tenemos en cambio la disyunción fuerte o disyunción exclusiva. Nos indica que es falsa cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Por lo que
En la primera fila tienen el mismo valor de verdad verdaderas y en la última mismo valor de verdad falso. En ambos casos será falso y las otras tienen que ser verdaderas. Vamos a asignar un orden para que tú te orientes cómo resolver. En este caso, si tú observas de este primer paréntesis tuvimos una respuesta que voy a nombrar como mi proceso número 1. De este segundo paréntesis tengo otra respuesta, mi proceso 2. Nos dice que entre estas dos soluciones se debe de realizar la operación de la bicondicional para obtener ya mi respuesta final o mi proceso número 3. Es aconsejable colocar estas respuestas y ver dónde recae la respuesta final de mi proposición compuesta que debo desarrollar por tablas de verdad. En este caso, tengo que observar mi proceso 1 y mi proceso 2. La bicondicional, ¿qué me indicaba la bicondicional? Que solo es verdadera cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Observemos, aquí es verdadero, acá es falso. No tienen el mismo valor de verdad. Acá, falso, verdadero. Tampoco tienen el mismo valor de verdad. Aquí, falso, verdadero. Tampoco. Aquí, falso, falso. Entre estas que estoy señalando en este momento. Estas sí tienen el mismo valor de verdad, por ende será mi respuesta de ambas verdadero, porque tienen el mismo valor de verdad, y las demás, en este caso, serán falsas. Por lo que mi respuesta recae en la bicondicional. Muy bien, vamos a ver otros ejemplos. Vamos a seguir desarrollando las proposiciones compuestas por tablas de verdad, pero también tenemos que verificar la clasificación de las fórmulas proposicionales. ¿A qué nos referimos? Nos indica que las fórmulas proposicionales o las proposiciones compuestas como las conocemos se clasifican según sus valores de verdad en tautología, contradicción y contingencia. La primera, tautología, es una fórmula proposicional que es verdadera para cualquier valor de verdad de las proposiciones que la componen. Es decir, en una proposición compuesta solo admite valores de verdad verdaderos. Ya tenemos de aquí nuestro ejemplo, nuestra proposición compuesta. Vamos a desarrollarla. Entonces, nosotros observamos que la proposición compuesta tenemos negación de P, Q, negación de Q, P. ¿Cuántas proposiciones son? En realidad son solo dos, P y Q. Las negaciones no son consideradas como otra proposición cuando yo estoy asignando valores de verdad. En todo caso, recordamos que tenemos una fórmula para el número de valores de verdad, que es 2 a la n minúscula como el número de proposiciones. Como en este caso son solo dos proposiciones P y Q, será 2 al cuadrado, que recae en respuesta 4. Para la proposición P son dos valores de verdad verdadero y dos valores de verdad falso. Para Q será un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. La mitad de lo que teníamos en P. Siempre tenemos esa indicación cuando tenemos que asignar valores de verdad a P, Q, y dependiendo de la cantidad de proposiciones, nosotros vamos a ver que se van a aumentar los valores de verdad. Como son solo dos, obtenemos 4, ¿sí? Pero si fueran 3, ya sería aquí 2 al cubo, 8. Serían 8 proposiciones si tuviéramos 3 proposiciones aquí. En todo caso, desarrollamos nuestro ejercicio entonces. Observemos mi proposición compuesta, desde dónde debo de empezar. Tal como nos indica en matemática, primero iniciamos desde el paréntesis, luego el corchete y por último con la parte que tenemos fuera del corchete, que sería el condicional. Entonces aquí asignamos valores de verdad. P, verdadero, verdadero, falso, falso. Recordar que no asigno
La negación, ¿por qué? Porque la negación ya es un conectivo lógico, lo hacemos después. En algunos casos se lo puede integrar directamente, pero como estamos iniciando el estudio, vamos a hacerlo paso a paso. Aquí también no hago la negación de Q, sino coloco los valores de Q. Y por último, nuevamente P. Muy bien. Entonces, ahora sí la negación de P me quedaría. Esta sería mi primera parte como un proceso, ¿no? Mi proceso número uno, mi respuesta número uno, porque ya apliqué un conectivo, la negación. Este sería ya mi primer proceso de respuesta, la negación. Ahora, ¿por qué hice la negación antes que el condicional dentro de este paréntesis? Porque tiene mayor jerarquía. En base al primer ejercicio yo te había mostrado la jerarquía de operaciones. Entonces, antes que el condicional está la negación. Ahora sí, entre esta negación de P con esta Q, vamos a obtener mi proceso número 3, que se activa cuando aplico el condicional. Pero repito, vamos a hacerlo con la negación o la respuesta a la negación y con Q. Muy bien, entonces sería, el condicional nos mencionaba que cuando la primera proposición es verdadero y la segunda falsa, será falsa. Vemos que aquí es falso, verdadero no implica. Falso, falso tampoco. Verdadero, verdadero no. Verdadero, falso, este sí. La primera verdadero, la segunda falso, será falso. Las demás, por ende, tienen que ser verdaderos. Ya está mi respuesta 3. Ahora tengo que hacer fuera de este paréntesis con el corchete, pero con el corchete sería con la negación de Q. ¿Cómo me quedaría? Falso, verdad, falso, verdad. Sería mi proceso número 4. Entre 3 y 4 me da mi proceso número 5. En este caso sería, repito, con las respuestas de mi proceso 3, de mi proceso 4. La conjunción me dice que es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Mi primera verdadera y la segunda también verdadera. Acá, verdadero, falso, no, verdadero, falso tampoco, falso, verdadero, no. La conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Las demás serán entonces falsas. Muy bien, ya tengo mi proceso número 5, o mi proceso fuera ya del corchete, porque ya resolví, hasta ahí está resuelto el corchete. Voy con la proposición P. Como no hay negación, esta ya sería mi proceso número 6. Entre 5 y 6 tenemos mi proceso número 7, que será mi respuesta, ¿no? Entonces, vamos a ver, nos decía, el condicional nos decía que cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, será falsa. Falso, verdad, no. Verdadero, verdad, no. Falso, falso, no. Falso, falso, no. Por ende, todos son verdaderos. Esta respuesta que acabamos de obtener aquí, que voy a señalar, esta de aquí, indica lo que nosotros teníamos como clasificación, la primera tautología de o la respuesta de mi proposición compuesta debe de admitir solo valores de verdad verdaderos. Cuando suceda esto será una tautología. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos aquí la contradicción. Nuevamente observamos negación de P, Q, negación de P, negación de Q. Son dos proposiciones. P y Q, habíamos dicho que por fórmula van a ser dos verdaderos, dos falsos. En Q, que es la siguiente proposición, la mitad de ellos, verdadero, falso, falso. Entonces, añadimos aquí
P, verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Si ustedes ven, son solo 4 valores de verdad en total, ¿no es cierto? Vamos acá a lo mismo. Te aconsejamos, te sugerimos que lo hagas así en una cuadrícula como tú estás viendo para que no te pierdas en las filas y columnas que vas desarrollando. Ahora pues bien, nosotros observamos que aquí tenemos dos paréntesis. Resolvemos el primer paréntesis y el segundo y la respuesta de ambos me da la bicondicional. Debajo del bicondicional. Muy bien, entonces, entre el paréntesis yo tengo dos operadores lógicos, la negación y el condicional. ¿Cuál elijo primero? La negación. Entonces niego esto. Acá también. ¿Ya? Pero hagamos primero este paréntesis. ¿Ya? ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Cómo empezamos el desarrollo? Entre mi primera proposición y la segunda, que sería mi primer proceso y el segundo, me da mi proceso número 3, que será en el condicional. ¿Qué me indicaba el condicional? Que cuando la primera es verdadero y la segunda es falsa, será falso. Aquí no, tampoco y tampoco. Aquí sí, verdadero y falso. Me da falso, las demás serán verdaderas por ende, ¿no? Ya tengo mi proceso 3. Ahora, acá, primero hago las negaciones antes que la conjunción. Tengo que negar, acá también. ¿Ya? Ustedes ven acá hice otros procesos, ¿no es cierto? Vamos a nombrarlos como proceso 4, proceso 5 y entre 4 y 5 voy a obtener un proceso número 6 que será en la conjunción. Ahora en la conjunción nos decía que cuando ambas son verdaderos será verdadero. ¿En dónde recae? Mira, falso, falso, no. Falso, verdadero, no. Verdadero, falso, no. Verdadero, verdadero. Este sí. Miren, estos dos son verdaderos. Por ende será verdadero y las demás son falsas. Correcto. Muy bien. Ahora, si tú te das cuenta, ya hemos desarrollado cada paréntesis. ¿Qué respuestas voy a hacer las que ubique o con qué columnas voy a trabajar? Con la columna 3 para obtener mi respuesta, lo mismo que la columna 6, que sería mi proceso 7 nuevamente, pero en este caso mi respuesta. Veamos, entre 3 y 6 nada más. La bicondicional me dice que son verdaderas cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Miren aquí, tenemos verdadero, acá falso, no tienen el mismo valor de verdad. Verdadero, falso, tampoco. Verdadero, falso, no. Falso, verdadero, tampoco. No tienen el mismo valor de verdad, ninguno. Por ende, no son verdaderos, sino todos serán falsos. Ahora, recordando la clasificación de las proposiciones compuestas por tablas de verdad, nos decía la contradicción. ¿Qué era la contradicción? Es una fórmula proposicional que es falsa para cualquier valor de verdad de las proposiciones que las compones. En otras palabras, siempre en una proposición compuesta la desarrollemos y su respuesta me den todos valores de verdad falsedad, será una contradicción. Siempre. Siempre que me den todos aquí falsedad, será contradicción. Muy bien, pasamos al siguiente. Aquí tenemos la contingencia. Nos dice la contingencia que es una fórmula proposicional que no es tautología ni contradicción. Entonces, ¿cómo la reconozco? Nos dice que admite al menos una verdad o falsedad en el resultado de mi proposición compuesta. Verificamos aquí. PQ, PQ. Hay solo dos proposiciones compuestas nuevamente, dos valores de verdad verdadero, dos valores de verdad falsos. Muy bien. Esas integramos a mi proposición compuesta
Tenemos aquí lo siguiente. Muy bien. Ahora, pues bien, ¿cómo empiezo el desarrollo? Tengo que elegir por dónde iniciar. Si usted se da cuenta, podemos observar que hay dos paréntesis. Debemos de empezar primero resolviendo el paréntesis. La jerarquía nos indica ello. Primero los signos de agrupación y si es que no hay signos de agrupación, verificar en base a la jerarquía cuál empiezo. En este caso, mire, vamos a resolver este primer paréntesis. Tenemos aquí bicondicional y la negación. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? La negación. Entonces será mi primer proceso, negar. Mire, ya está mi primer proceso, negación. Este primer proceso, que sería ya mi proposición negada, por así decirlo, con P, que sería mi segundo, vamos a encontrar mi proceso número 3, que sería el bicondicional, y aplicamos el bicondicional. El bicondicional nos decía que cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, será verdadero. Aquí, entre verdadero y falso, no, verdadero y verdadero, este sí, falso, falso también tienen el mismo valor de verdad, verdadero, acá no, por ende serán falsos. Ya tenemos el desarrollo de mi primer paréntesis. Ahora, el segundo paréntesis sería aquí entre esta columna, voy a nombrar 4, voy a nombrar aquí 5, para indicarles que de ello tengo un proceso 6 que me va a dar la respuesta, que sería mediante la conjunción. Entonces, observamos la conjunción. Nos decía que la conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Pero aquí las demás serán falsas. Muchos suelen primero hacer la negación, la que tenemos acá. No, primero se hace lo que está dentro del paréntesis. Entonces, de lo que habíamos obtenido de la conjunción, tenemos que negar. Entonces, del proceso 6 voy al 7, la negación. Estoy negando lo que teníamos en la columna 6, he negado. Mira, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Prácticamente ya hemos llegado a las últimas columnas. Vamos a trabajar 3 y 7 para obtener mi proceso número 8, que a la vez va a ser la respuesta. Entonces, aquí tenemos la disyunción exclusiva, que era falsa cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Entonces, falso, de aquí, falso, falso, es falsa, verdadero, verdadero, falsa, tiene el mismo valor de verdad, verdadero, verdadero, falsa, falso, verdadero, no tienen el mismo valor de verdad, por ende será verdadero. Entonces, si nosotros observamos, esta es la columna de mi respuesta. ¿Por qué digo que es una proposición que pertenece a la contingencia? Porque nos decía que como lo reconozco, que al menos debe de tener una verdad o falsedad. Entonces, si nosotros observamos de mi proposición compuesta, tengo ello, al menos un valor de verdad verdadero, que en este caso sería este de aquí, y al menos otro falso, que son 3. Ahora, no implica que solo tenga un verdadero o solo tenga un falso, no, pueden ser más verdaderos, pueden ser la misma cantidad, es decir, 2 verdaderos, 2 falsos, o pueden ser también más verdades y más falsedades, es decir, debe de haber una combinación entre ambos, lo que no ocurría con la tautología ni la contradicción, porque la tautología era solo valores de verdad verdadero, la contradicción solo valores de verdad falso. En la contingencia tiene que estar de alguna manera ambas. Muy bien. Con esto, espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.